la abundancia. José López Portillo fue un abogado y político mexicano elegido como presidente de México entre 1976 y 1982. Este tuvo victoria dentro del partido político PRI. Él ocupó varios cargos antes de ser presidente del país. Algunos de esos fueron asesor técnico de la Oficina Mayor de la Secretaría de la Educación y director general de las Juntas de Mejoras Materiales. En esos años los expresidentes del partido escogían personalmente a su sucesor y José López Portillo fue la opción elegida por el presidente Luis Echeverría. López Portillo realizó su campaña presidencial sin adversarios, ya que el único partido contrario en ese entonces era Acción Nacional, que debido a varias razones no presentó candidato. Él recibió el país en una situación difícil porque el expresidente Echeverría había realizado una de las devaluaciones monetarias más severas de la historia del país. El Producto Interno Bruto per cápita cayó 2.5% y la inflación se situaba en 27.2%. La deuda externa total era de 20.948 millones de dólares, o sea, más de 4 veces de la que existía en el periodo de Díaz Ordaz. Anunció que los primeros 2 años de su gobierno se dedicarían a superar la crisis. Dentro de su gobierno hubo logros y aciertos, aunados a situaciones que fueron determinantes para el desarrollo del país, como por ejemplo cuando los países árabes interrumpieron la venta del petróleo a Estados Unidos y a Europa Occidental por el apoyo brindado a Israel. Esto provocó que México se convirtiera en el primer exportador de crudo, lo que logró que el Producto Interno Bruto se elevara a 8% anual y que la tasa de desempleo se redujera en un 50%. En el periodo mandatorio de López Portillo, se descubrieron importantes yacimientos de petróleo en Veracruz, Chiapas, Tabasco y la sonda de Campeche, lo que permitió a López Portillo la reactivación de la economía nacional. La población se sentía emocionada con este descubrimiento, ya que pensaba que con el descubrimiento de los nuevos yacimientos de petróleo, México sería una potencia a nivel mundial. López Portillo prometió a los empresarios una política fiscal estimulante para intervenir. Manifestó también que se daría mayor progresividad al impuesto sobre la renta a personas físicas. A cambio, se alentaría la reinvención de las empresas para elevar el ahorro doméstico. Otros hechos destacables de su gobierno fue el permitir la visita a México del Papa a instancias de su madre. La devaluación en el sexenio de López Portillo inició cuando la mayoría de las industrias comenzaron a producir a costos altos y estaban obligadas a operar en números rojos y a no ser competitivas en el mercado. López Portillo nunca reconoció la liga de causa y efecto entre el gasto deficitario y la inflación. Tomó decisiones financieramente inadecuadas que detonaron la crisis más severa en la historia de México desde la Revolución. Todavía está presente en la mente de muchos mexicanos aquella frase pronunciada un 17 de agosto de 1981. Defenderé el peso como un perro. El 17 de febrero de 1982 se retiró el Banco de México del mercado de cambios. El gobierno se vio forzado a declararse en moratoria de pagos y tuvo que devaluar de 22 a 70 pesos por dólar.
Para minimizar un poco los efectos de la devaluación, el gobierno emprendió una disminución del gasto público, impuso más controles a la importación, subió los precios y tarifas públicas y elevó las tasas de interés. Decretó un alza general de sueldos y salarios del 10, 20 y 30%, que elevó los costos de producción. Se compraron dólares y los acreedores del gobierno dejaron de renovar sus créditos. Tristemente, el 1 de septiembre de 1982, día de su último informe de gobierno, López Portillo tuvo que encarar a la nación para anunciar al país la crisis por la que estaba pasando. Finalmente dejó la presidencia el 1 de diciembre de 1982, eligiendo como sucesor a Miguel de la Madrid Hurtado. Después del sexenio de López Portillo, México quedó con una gran deuda externa. Sin embargo, también adquirió nuevos yacimientos petroleros y quedaron restablecidas las relaciones diplomáticas con España.